Bien, en la última parte de la clase pasada habíamos hablado del momento angular en el átomo de hidrógeno, ¿no? Siempre pensando en el átomo de hidrógeno, el momento angular y su relación con el campo magnético, el momento angular orbital. Hoy vamos a seguir un poquito con eso, vamos a mostrar algunas de las funciones que habíamos denominado armónicos esféricos. Bueno, acá tenemos el armónico esférico para L igual, para L igual 0 y M igual 0, es una constante. Otro que es para L igual 1 y M igual 0, ya no es una constante, es una función del ángulo θ. Y bueno, y este que es para L y M 1 y más menos 1 respectivamente, y ya depende de θ y depende del otro ángulo que era φ. Y bueno, así estas funciones se van complejizando en forma a medida que crecen los valores de L y también de M. Y habíamos dicho, esto es un repaso porque esto ya lo dijimos la clase anterior, que el momento magnético de la espira, que está de alguna manera definida por este electrón girando, si uno piensa en ese modelo, ¿no? Es decir, en un modelo así clásico, donde el electrón gira en torno a un núcleo, algo que después no va a tener mucho sentido, pero si uno piensa en ese modelo, bueno, el electrón define una espira y el momento magnético de una espira, como ya saben de electricidad y magnetismo, es la intensidad multiplicada por el área de la espira, ¿no? La superficie que define esta espira. Así que este electrón girando representa este imancito que está dibujado acá, donde M es lo que dije recién, el área por la intensidad de corriente. Bueno, y habíamos visto que ese momento magnético se podía relacionar fácilmente, estoy en clásica, fácilmente entonces con el momento angular orbital componente Z. Claro, tienen signos opuestos la componente Z de M y la de L, porque acá el electrón tiene carga negativa, o sea, MZ es menos, ¿no?, el módulo de la carga del electrón por LZ, etc. Por eso está dibujado uno para arriba y el otro para abajo. Bueno, en cuántica ya sabemos que cualquier magnitud, como puede ser el momento magnético, como puede ser la energía, la cantidad de movimiento lineal, la cantidad de movimiento angular, etcétera, etcétera, cualquier magnitud no está representada por un vector, sino que está representada por un operador. Entonces yo, la componente Z, el momento magnético, si estoy en cuántica, la reemplazo por el operador momento magnético, componente Z, que mirando esta fórmula se escribe de esta manera, donde LZ lo reemplacé por el operador LZ, y agregaba una cosa acá que se llamaba factor giromagnético orbital, y la agregué porque el factor giromagnético orbital vale 1, así que es como que todavía no puse nada, pero esto va a tomar un sentido cuando uno vea otro tipo de campo magnético generado por el electrón, y no debido a su movimiento de rotación, sino que el electrón, además de generar un campo magnético porque define una corriente, y toda corriente eléctrica produce un campo magnético, tiene además un campo magnético asociado per se, que se va a llamar spin, pero después vamos a ver eso. Bueno, en el caso ese del spin, esto va a valer más o menos 2, el factor giromagnético. Bien, en general, bueno, como dije antes, el vector momento magnético, no solamente la componente Z, el vector,
será reemplazado en cuántica por el operador vectorial momento magnético. Este operador vectorial tiene 3 componentes, ¿no? Si no está en R3, por ejemplo la mx, mi, mz, o en coordenadas esféricas, mr, mθ y mφ. Y como antes ese operador, bueno, va a estar asociado, se va a poder relacionar con el operador momento angular. La pregunta ahora es qué valores puede tomar el momento magnético orbital y cuáles son sus autofunciones. Bueno, como el momento magnético orbital es un número multiplicado por el L, y seguro las autofunciones van a ser las del L. Y ya sabemos que esas son los armónicos esféricos. Así que volviendo a la componente Z, o sea, no utilizando todo el vector, sino acá la componente Z y acá la componente Z, nosotros queremos averiguar cuáles son los valores que voy a medir si mido con un aparato la componente Z del momento magnético. Entonces, fíjense una cosa, si multiplico, o aplico, mejor dicho, porque este es un operador diferencial, ¿no? Porque recuerden que acá está metido LZ. Si aplico esto al armónico esférico, me queda esta cuenta, el MLZ era este operador, pero claro, yo puedo agrupar esto de otra manera. Puedo sacar este número afuera, esto es un número, una constante, y decir, bueno, aplicar el LZ al armónico esférico como se muestra acá, ¿no? Propiedad asociativa, asocio de otra manera las cosas. Pero ya sabemos lo que vale esto. Que el I sub Lm es una autofunción de LZ, o sea, cuando yo aplique LZ sobre el I sub Lm, me da un múltiplo de I sub Lm. Me da exactamente mh barra por el I sub Lm. Así que yo puedo juntar ahora todo esto por un lado, agruparlo y dejar el I sub Lm afuera. Entonces fíjense lo que me quedó, ¿no? Me quedó que el operador momento magnético aplicado a I sub Lm es un múltiplo de I sub Lm. Y eso me dice que I sub Lm es una autofunción del operador. Por definición de lo que se entiende por autofunción, ¿no? Si un operador aplicado contra una función me da un múltiplo de la función, esa función es una autofunción. Y este número, que sería el valor del múltiplo, son los autovalores, y físicamente esto es lo que yo puedo medir, y únicamente lo que puedo medir cuando mida el momento magnético. O sea, cuando mida el momento magnético no puede aparecer otros valores que los que están acá. Recuerden que acá hay más de un valor, porque m puede tomar el valor 0, más menos 1, más menos 2, ¿no? Entonces acá hay un montón de valores. ¿Está bien? Hay un montón de valores. Entonces yo cuando mido el momento magnético no voy a medir otra cosa que no sea alguno de estos valores. Ese es un postulado de la mecánica cuántica. Después vamos a ver específicamente el formalismo de la mecánica cuántica aparte, ¿no? Entonces, bueno, acá están los valores del momento magnético, que nosotros lo vamos a llamar con la m minúscula. Los valores del momento magnético componente Z van a ser estos, y ya sabemos que van a ser, bueno, el factor giro magnético por la masa, y toda esta h barra multiplicada por E sobre 2 veces la masa del electrón recibía el nombre de magnetón de Bohr, que es lo que está ahí. Entonces, el momento magnético está cuantificado.
toma valores, toma un conjunto discreto de valores, no toma un continuo, ¿no? Puede tomar valor 0 cuando m vale 0, cuando m vale 1, g sub l por m, cuando m vale 2, 2g sub l por mu b, digo. Pero no puedo tomar un valor intermedio, 1,5 g sub l por mu b. No puedo tomar un continuo tampoco de valores. Está cuantificado. Y no es raro que sea así porque acá está, ¿no? El momento magnético es un múltiplo del operador L, y sabemos que el operador L tiene un conjunto discreto de valores. Bueno. ¿En qué es importante esto? Yo les había comentado en un momento que cuando uno mira los espectros, las líneas espectrales no aparecen como una sola línea. Voy a la figura siguiente, donde está la línea. Este es un dibujo de un espectro. Generalmente, si uno ve, por ejemplo, esto desde muy cerca, lo ve como una sola línea. Cuando uno hace el espectro, esto lo ve desde muy cerca y lo ve como una línea. Ahora, si uno pone una lupa ahí, donde aparece esa línea, ve múltiples, como se ve acá. Lo mismo acá, lo mismo acá. O sea, cuando uno hace el espectro así en crudo, con un espectrógrafo, digamos, de mediana calidad, todo esto va a aparecer como una línea, esto como otra línea, esto como otra línea. Ahora, si uno pone un microscopio ahí y mira, o si uno utiliza un espectrógrafo de muy alta calidad, por ejemplo, una red de difracción muy buena, no va a haber una línea, sino que va a haber una multiplicidad. Volvemos a la hoja anterior. Entonces, vamos a analizar a qué se debe una línea de emisión. Yo ahora puedo pensar de dos maneras. Una manera, digamos así, semiclásica, donde digo, bueno, el electrón gira en torno al núcleo en diferentes órbitas, donde cada órbita tiene asociada una energía. Por ejemplo, si pensamos en el átomo de hidrógeno, está la energía del fundamental, los menos 13,6 electronvolt, y uno puede pensar que esto es una órbita de giro del electrón. Después la siguiente órbita, que tiene un radio más grande, es esta. Bueno, y así sucesivamente. Y puedo pensar que el electrón emite radiación cuando salta de una órbita de más energía a una de menos energía. Lo puedo pensar así. Lo que pasa, como después vamos a rever o a ver ese modelo de que el electrón anda dando vueltas en órbitas elípticas o circulares, qué sé yo, no es un buen modelo, o no es algo que compatibilice con lo que describe la mecánica cuántica. Así que yo, en vez de pensar así en órbitas, que por ahora no hay problema en hacerlo, puedo pensar simplemente en que lo que está acá dibujado no son órbitas, son niveles de energía, representan el estado de un electrón. El estado como una función, el estado está representado por la función de onda. Yo no voy a entrar en la definición de lo que es el estado cuántico porque es una cosa compleja y no del todo clara, pero sí
epistemológicamente hablando, ¿no? Si uno quiere definir eso o entrar en la filosofía de eso. Pero sí puedo decir que los niveles de energía, cuando un electrón está en este nivel de energía, quiere decir que uno puede decir está en este estado de energía. Puede estar en este estado de energía, puede estar en este, ¿no? Y emite radiación cuando pasa de un estado de energía más alto a un estado de energía más bajo. Y la absorbe si pasa de uno más bajo a uno más alto, como cabe esperar. Nosotros no medimos la energía con un aparato así directamente, con un aparato para medir energía, en el caso del electrón. Cuando levantamos un espectro, lo que hacemos es agarrar la luz que sale del átomo, que emite el átomo, cuando los electrones pasan de un estado energético a otro, y la descomponemos. O sea, nosotros no medimos energía en forma directa, medimos frecuencia. Pero la frecuencia, como bien lo dice acá, multiplicado por la constante de Planck, es la energía. O sea que la frecuencia es la energía sobre la constante de Planck. ¿Qué energía? La energía que se libera. Si estoy en el nivel 3 y paso al nivel 1, lo que se libera es E3 menos E1. Si estoy en este nivel y paso al E1, lo que se libera es E2 menos E1. Así que los colores que voy obteniendo en la cinta cuando hago el espectro, en la película fotográfica si quieren, cuando hago el espectro, tienen una frecuencia que corresponde a los saltos de energía sobre la constante de Planck. Si el salto es muy grande, se emite, por ejemplo, un color violeta. Si el salto es más chico, se emite una luz de menos frecuencia, como la verde. Si el salto es muy pobre, es rojo, se emite una frecuencia menor, como la que vemos acá en color rojo. ¿Está bien? Entonces, vuelvo a repetir, yo hablo de niveles de energía, pero en realidad estoy midiendo no la energía de los niveles, sino que estoy midiendo diferencia de energías y las estoy midiendo a través de medir la frecuencia de emisión. No hay un aparato en el energetómetro que mida directamente la energía de los niveles. Yo le enchufo ese aparato al átomo de hidrógeno y le obtengo la energía de los niveles o las diferencias de energía. No es así la cosa. Bueno, pero ya dijimos recién que uno no mide, que si uno utiliza un buen espectrómetro, va a ver que las líneas que parecen una sola, en realidad está compuesta por una multiplicidad de líneas. Entonces lo primero que uno dice es, bueno, ¿cómo podría con ese modelo que mencioné recién, modelo de niveles, llamémoslo así, explicar ese fenómeno? Bueno, veamos qué es lo que pasa si uno de los niveles, como el nivel E3, en realidad se desdobla en dos niveles, en un nivel E3 y en un nivel con una energía un poquito superior. Bueno, fíjense que ahí se pueden, por ejemplo, producir saltos del nivel E3 o de este nivel que tiene energía muy parecida. Como estos dos saltos tienen energía muy parecida, porque los niveles están muy juntos, entonces yo voy a obtener dos líneas de frecuencias muy parecidas. Recordemos que la frecuencia es proporcional a la energía directamente, ¿no? Es E, variación de energía, sobre H, ¿no? Bueno, acá lo mismo, y bueno, acá en el verde no, porque este nivel no está desdoblado. Pero entonces, el desdoblamiento de niveles produce el desdoblamiento de líneas.
Mirando otra vez esta figura, quiero decir que en general la separación entre dos líneas de esta multiplicidad de líneas es mucho más chica que la separación entre esta línea y la línea contigua, que sería toda esta. Vuelvo a repetir, si uno mira con un espectrógrafo no muy bueno, levanta el espectro, esto lo ve como una línea y esto como otra línea. Entonces la separación entre dos líneas contiguas, esta separación en general es 1000 veces más grande que la separación entre las líneas que forman la multiplicidad, en general. Entonces yo estoy pensando que los niveles de energía en realidad se desdoblan en niveles de energía con energías muy cercanas. Muy cercanas. Y me pregunto entonces, ¿qué es lo que podría estar generando ese fenómeno? Que un nivel de energía ahora se desdoble en dos. ¿Está bien? En realidad, en los átomos prácticamente todos los niveles van a estar desdoblados y no en dos, en varias líneas. Bueno, resulta que en el año 1896, o sea, antes de la mecánica cuántica, obviamente, un físico holandés, Pieter Simon, obviamente, él había hecho un experimento donde observaba los espectros y observaba que las líneas estaban en realidad formadas por múltiples líneas. En esa fecha no se podía explicar ni a qué eran debido estas líneas, porque no estaba la mecánica cuántica y nos hablaba de niveles de energía discretos, etcétera, etcétera. Pero esto se observaba. O sea, que uno no puede explicarlo no significa que no lo pueda observar. Y Pieter Simon lo que hace es poner, por ejemplo, el átomo de hidrógeno en un campo magnético y ve que cuando hace eso, las líneas, si estaban apenas desdobladas, se desdoblan más. Se desdoblan más. Volviendo al átomo de hidrógeno, a la ecuación de Schrödinger, e inspirado en este experimento que hace Simon, nosotros podemos pensar que el monto de energía que aparece adicional puede deberse justamente a la interacción entre el magnetismo de la espira y, por ejemplo, un magnetismo externo. Vamos a pensar por ahora así, no quiere decir que las líneas que uno ve, porque en el átomo de hidrógeno no hace falta poner ningún magnetismo externo para ver que las líneas en realidad están desdobladas. Pero vamos a pensar por un minuto así, que ponemos un campo magnético y debido a eso aparece una interacción entre el magnetismo de la espira y el campo magnético que nosotros estamos poniendo. Cuando ustedes vieron electricidad y magnetismo, seguramente vieron que una espira de corriente interactúa con un campo magnético externo y la energía de interacción está dada por, se puede pensar como una constante, por el campo, por la componente Z del momento magnético. Esto es clásica, ml coseno de tita es la proyección del momento magnético clásico en el eje Z. O sea, se podía poner así. En realidad se podía poner B multiplicado por el MLZ. O sea, el momento magnético clásico componente Z. Acá está L
nos hace acordar que ese momento magnético se debe al giro orbital del electrón. Y cuando hay giro orbital hay momento angular orbital, así que por eso está m sub L. Pero esto es clásico. Ahora piensa en una cosita. El ángulo θ es el ángulo que forma ml con el eje z, que coincide con el eje del campo magnético. Miremos esta figura. ml es esto. Este es el electrón que gira. ml es esto. El campo magnético está aplicado así y el ángulo es este. Ahora, el electrón puede girar en este plano o en cualquier otro plano. Puede girar en un plano vertical, en un plano horizontal. O sea que el θ toma un montón de valores. Toma un continuo de valores. No está discretizado el θ. Puede tomar en la vida real un continuo de valores. O sea que al tomar esto, un continuo de valores, bueno, delta E toma un continuo de valores. Pero no es así en la mecánica cuántica. Si nosotros cuantificamos esta expresión, o sea, en vez de hablar del salto en energía, hablamos del operador energía, operador salto de energía, y cuantificamos como cuantificamos siempre, donde hay una magnitud clásica ponemos su operador cuántico asociado, bueno, el MLZ, que ya sabemos qué es. Vamos a obtener todo esto que está acá. Y otra vez, bueno, ¿qué valores aparecen de salto de energía entonces? Y bueno, los autovalores de esta cantidad. Y ya vimos que los autovalores de esta cantidad es este número, esto que está acá, multiplicado por los autovalores de LZ, que es MH barra. Así que bueno, ordenando las cosas un poquito de otra manera, teniendo en cuenta simplemente que E sobre 2 masa del electrón por H barra define lo que es el magnetón de Bohr, es una constante esto. Bueno, en vez de poner E sobre 2m H barra, ponemos magnetón de Bohr. Y nos queda esto que está acá. Bueno, este m toma los valores 0, más menos 1, más menos 2. Entonces los saltos en energía no son cualquier cosa. O sea, cuando m vale 0, no hay salto en energía. O sea, el nivel queda igual. Cuando m vale 1 hay un salto, cuando m vale menos 1 paso del nivel E3 a un nivel con menos energía, ¿no? O sea que mi nivel, por ejemplo, el nivel 3, ahora aparecen un montón de niveles. Acá yo puse un ejemplo. Supongamos que yo estoy en el nivel 3. Piensen para fijar ideas en átomos de hidrógeno. En el nivel n igual 3. ¿Cuánto puede valer 2? L. Y L puede valer 0, 1 o 2. ¿No? El L corre, sí, dije bien, hasta n-1. El m va de menos L a L. O sea, vale menos 2, menos 1, 0, 1 o 2. Este es el m. Así que el delta, la variación en energía, que era toda esta expresión, multiplicada por el m toma estos valores. Así que yo, bueno, puedo decir, a todo esto lo llamo esto es un número, no es una constante. Una constante. Lo estoy llamando A. Entonces, puede ser que A,
que el delta de energía me quede A multiplicada por 0, bueno, eso es 0. O que me quede A multiplicada por más o menos 1, eso es más o menos A. O que me quede A multiplicada por más o menos 2, eso es más o menos 2A. Entonces lo que puede pasar es que este nivel quede como estaba, cuando M vale 0, o suba un monto A, o baje un monto A, o suba un monto 2A, 1A, 2A, o baje un monto 2A. Entonces ya no tengo más estos dos niveles. Ahora los posibles niveles son todos estos y bueno, el que estaba acá abajo. Es decir, a n igual 3 antes había asociado un montón de funciones de onda, ¿no? Es decir, uno decía, el nivel E3 es degenerado porque esa energía tiene asociada más de una función de onda. También tiene más de una pareja, digamos así. Por eso es degenerado. Pero ahora el campo magnético rompió la degeneración. ¿Por qué? Porque cuando M vale 0, por ejemplo, la función de onda es esta, y esa función de onda va a tener asociado la misma energía que el nivel 3, porque M igual 0, con M0 no hay monto de energía. Para un monto más A, eso es cuando M vale 1, entonces este nivel ahora va a tener asociada la función de onda psi sub 321. Así que ahora cada energía tiene asociada una sola función de onda. O sea, como se dice en física, se rompió la degeneración. El campo magnético rompió la degeneración. Entonces, cuando yo tengo campo magnético 0, por ejemplo, tengo estas líneas que se ven acá. Cuando pongo campo magnético, por ejemplo, esta se desdobla. Perdón. Ahora fíjense que el desdoblamiento es un número impar de líneas. Porque el M, cualquiera sea el L, el M va a constar de un número impar de números. Si ustedes ponen L igual 2, va a ser menos 2, menos 1, 0, 1, 2. O sea, tengo 2, 4, 5 números distintos para M que corresponden a estos 5 niveles. Pero si el L es igual a 3, voy a obtener menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, y voy a obtener 7. O sea, en vez de 5 van a haber 7, siempre un número impar. Entonces, si el desdoblamiento, o si la energía emitida es debida a que se desdobló un solo nivel, y por ejemplo el otro no, el fundamental no, y esa energía es la diferencia de energía entre los nuevos subniveles y el fundamental, va a aparecer una cantidad impar de líneas en la emisión. Nunca una cantidad par. Bueno. El desdoblamiento de líneas debido al campo magnético es algo que se observa y se utiliza para medir justamente la intensidad del campo magnético. Lo que se ve acá es parte de la superficie solar. Esto es una mancha solar. Esta zona negra, que se ve negro, en realidad es una zona del Sol donde la temperatura es un poco más baja que la temperatura del resto de la fotosfera solar.
la fotosfera solar tiene más o menos unos 6.000 grados y esta zona donde está la denominada mancha solar tiene unos 4.000 y pico. O sea, no es que eso se ve negro porque está frío, está menos caliente que el resto, ¿no? Se descubrió hace mucho de eso, ¿no?, que en esas zonas el campo magnético es muy intenso. No vamos a explicar ahora por qué cuando el campo magnético es muy intenso baja la temperatura de la zona, ¿no? Pero sucede eso. Bueno, ¿cómo se mide cuán intenso es el campo magnético? Se mide mirando cómo se desdoblan las líneas. Por ejemplo, esto que está acá, que se ve con mucha dificultad, pero es la imagen así en crudo. Después esta imagen se procesa y se obtiene una imagen mejor. Es una línea de emisión, por ejemplo, en esta región, donde el campo magnético es intenso, pero no tan intenso como acá. Digamos que cuanto más cerca estoy yo de la mancha oscura, el campo magnético más intenso. Fíjense que acá las líneas espectrales se desdoblaron, no aparece una línea, esto parece como una sola línea, acá aparecen varias. Y otra vez si me alejo, las líneas se vuelven a cerrar. Entonces hay un telescopio que fue puesto en órbita por la NASA, que se llama SUMI, que, bueno, las siglas son estas, ¿no? En realidad tiene un magnetógrafo, algo que mide magnetismo, midiendo la emisión en el ultravioleta del espectro. Estas líneas son generadas por carbono, por el elemento carbono, y también por el magnesio, que emiten en esta frecuencia. Fíjense que 155 nanómetros y 280 nanómetros estamos bien en el ultravioleta. ¿Por qué se mide lo correspondiente al carbono y al magnesio? Bueno, porque lo que se quiere averiguar es cómo es el campo magnético, no exactamente en la superficie, sino por encima de la superficie solar. Y por encima de la superficie solar tenemos vapores fundamentalmente de carbono y de magnesio, que son los que mejores líneas dan, digamos. Tenemos vapores de todo, pero el carbono y el magnesio son los que dan líneas más claras y donde el desdoblamiento se nota más. Y estudiar el campo magnético en la superficie, por encima de la superficie solar, ¿por qué? Y porque ese campo magnético rige lo que pasa con el material que expulsa el Sol y que obviamente sale de su superficie y llega hasta la Tierra, ¿no? Lo que se llama una tormenta solar. Lo que se ve acá es este arco, es parte del plasma del Sol, el plasma que conforma el Sol, que es expulsado como una explosión en esa región de la superficie y se curva justamente por el campo magnético. Se curva justamente por el campo magnético. Así que se quiso conocer para estudiar este fenómeno, se necesita conocer cuánto es ese campo magnético, o sea, qué magnitud tiene. Es fundamental conocer eso. En realidad es fundamental conocer al campo magnético como vector, o sea, la magnitud y también la dirección y el sentido, ¿no? Pero eso sale no del desdoblamiento, del grado de desdoblamiento, sino que sale, bueno, de otra cosa que detecta el telescopio
que de alguna forma le permite conocer no solamente cuán intenso es el campo magnético, la intensidad, como dije antes, es proporcional a cuánto se desdobla la línea, cuánto se separan estas sublíneas, digamos, sino que permite además medir su dirección y sentido. Bueno, esto sería como hacer una aplicación del desdoblamiento de líneas, ¿no? Que para que vean que no queda solamente en una cuestión de interés netamente escolar académico, sino que tiene aplicaciones muy concretas. En este caso, el desdoblamiento me permite conocer el campo magnético del Sol, ni más ni menos, ¿no? Bueno, seguimos avanzando en esto y ya casi terminamos, pero vamos a ver que, volviendo al momento angular y por ende también al momento magnético, porque como ya sabemos el momento angular está relacionado al momento magnético, el momento angular está espacialmente cuantificado y vamos a ver qué es eso. Lo vamos a ver acá con un dibujo, con un ejemplo. Vamos a verlo específicamente con un ejemplo. Supongamos que el autovalor del momento angular vale 1, L igual 1. Con L igual 1 ya sabemos que M puede valer menos 1, 0 o 1. O sea que la componente Z del momento angular puede valer, bueno, menos 1 por h barra, 0 por h barra o más 1 por h barra. Es decir, toma estos tres valores. Por otro lado, el módulo del momento angular, sabíamos los autovalores del módulo cuadrado, que eran L por L más 1, h barra cuadrado. Entonces su módulo es la raíz cuadrada de esos autovalores. O sea, me queda esto que está acá, ¿no? O sea, la raíz cuadrada de L por L más 1, h barra cuadrado. Entonces cuando L vale 1, el módulo del momento angular vale raíz de 2 por h barra, como se ve acá. Entonces yo podría dibujar el vector momento angular, porque tengo su módulo y tengo sus proyecciones en z. Entonces, por ejemplo, voy a dibujar, veo ya acá con esta cuenta que tengo varias posibilidades. Por ejemplo, el L, que siempre tiene un módulo que vale raíz de 2 h barra como vector, o sea, ese es el, digamos así, el largo de la flecha, porque es el módulo de L, pero tiene tres proyecciones distintas. Entonces yo quiero, por ejemplo, dibujar un valor de L y dibujo el que tiene módulo, bueno, el módulo vale siempre esto, pero proyección h barra, por ejemplo, ese podría ser esta L que está dibujada acá. Esta L tiene módulo raíz de 2h barra y se proyecta en el eje Z, que nosotros tomamos paralelo al campo magnético, se proyecta con una intensidad que vale h barra. Por ejemplo, Entonces, este momento angular es compatible con m igual a 1 y módulo igual a esto, ¿no? Bueno, entonces lo llamé L sub 1, porque lo que lo etiqueta es el valor de m, porque el módulo es el mismo para todos. Ahora, L sub 1 podría ser esto, podría ser cualquier otro vector de los infinitos vectores que, digamos, definen este cono. ¿Está bien? Este vector, o uno que salga por acá, o uno que salga por acá, o uno que salga por acá, ¿no?
todos esos vectores proyectan LZ igual a H barra, que es esta cantidad, supongamos que esto sea H barra, y tienen como largo, bueno, 1,4 H barra, o sea, esto es 1,4 H barra. Los momentos angulares correspondientes a m igual 0 y este módulo, bueno, son todos los que están en este círculo de acá abajo, porque todos estos vectores L, que están dibujados en azul, acá hay dibujado uno solo, son perpendiculares a campo magnético. O sea, no proyectan nada en la dirección Z. ¿Está bien? Bueno, eso no pasa solamente con este vector acá dibujado en azul, sino con uno de por acá, uno de por acá, uno por acá. O sea, pasa con los infinitos momentos angulares que están apoyados en ese plano en este plano perpendicular al eje Z. Y para m igual menos 1, análogamente, uno piensa que, bueno, m igual menos 1 tiene proyección menos h barra, por ejemplo, este azul sería uno de esos vectores, proyecta como componente Z en vez de más h barra, proyecta menos h barra, tiene el mismo módulo, y también acá no solamente vale para este, sino para todos los que definen un cono acá, ¿no? O sea, los infinitos vectores que integran la superficie de ese cono, o que están sobre la superficie de ese cono, mejor dicho. Bueno, además uno puede sacar cuánto vale este ángulo, porque si saco el coseno de este ángulo, es el cateto adyacente, que es LZ, sobre el módulo. El cateto adyacente vale más o menos h, y el módulo vale esto. Me queda que el coseno es más 45 o menos 45. Pero claro, no hay que olvidar que el M, el L, perdón, está asociado con el momento magnético, como se ve otra vez en este dibujo, ¿no? L apunta para un lado, M tiene la misma dirección pero sentido contrario, y hay una relación que es esta: M es un múltiplo de L. Teniendo en cuenta que esto es negativo, si tengo el L cuantificado espacialmente, esto significa cuantificación espacial, o sea, ocupa posiciones que no son cualquier posición. Los ángulos definidos son 45 grados o 90 grados. Lo mismo ocurre con el momento magnético, que yo acá lo pienso como un imancito. Entonces este momento magnético está asociado a m menos 1, o sea, este valor de m, ¿no? Y apunta para el lado contrario a L sub menos 1. Acá, ¿no? M de L menos 1 es un número negativo por el L menos 1, o sea, la dirección es la misma, pero este apunta en sentido contrario al L. Lo mismo este momento magnético, lo mismo este momento magnético. Quiere decir que mi átomo es como que se comportaría como tres imanes puestos en ciertas direcciones. No en cualquier dirección. No de cualquier manera, ¿no? Otra vez, esos imancitos pueden estar sobre una superficie de este cono, o sobre esta superficie plana, o sobre esta superficie de este otro cono. Pero entonces cuando yo pongo un campo magnético, aparece un magnetismo debido al giro del electrón que no está, digamos, apuntando de cualquier forma.
y no aparece apuntando en una sola forma. Apunta como lo apuntan los M, y los M apuntan también como los L. O sea, apuntan para un montón de lugares sobre un cono, o en esta superficie o en el otro cono. No en cualquier, o sea, no apunta un M para allá. Bueno, dicho sea esto, si uno, por ejemplo, hace pasar ese átomo de hidrógeno por un campo magnético, va a pasar esto, va a aparecer el M-1 o este M o este M. Y por ejemplo, si el átomo se magnetiza de esta forma, bueno, fíjense que, bueno, acá lo rojo es norte y lo azul es sur. Bueno, este átomo va a ser desviado hacia arriba. Si pasa así, el momento magnético acá vale 0. Recuerden que los valores de momento magnético son múltiplos de este M, ¿no? Entonces este pasa derecho. Y este, que tiene la parte sur acá abajo, cuando pase por acá va a ser atraído por este imán y va a parar acá abajo. ¿Está bien? Entonces yo tengo el campo magnético. Cuando tiro hidrógeno, aparecen en el hidrógeno imanes no puestos de cualquier manera, entonces se van a desviar de alguna manera bien definida. Bueno, dejamos acá. La clase que viene vamos a ver, bueno, que este experimento se hizo, y vamos a continuar entonces analizando qué es lo que pasa con el magnetismo de los átomos o de los electrones. Bueno, cortamos aquí la grabación.